Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Me permitiréis que mire a la cámara porque es la única manera que tenemos los españoles de comunicarnos con Mariano Rajoy. Otros tienen más suerte, les mandan SMS, aunque estén en la cárcel. Pero bueno, señor Rajoy, le digo de manera contundente, pero moderada, que antes del 24 de mayo los españoles tienen derecho a saber quiénes han sido los beneficiados de la amnistía fiscal que usted aprobó. Nosotros no somos producto de ninguna tertulia. Yo sigo manteniendo mi oferta de que tengamos un debate, pero como de momento dice que no, voy a mejorar las condiciones. Que elija él el medio de comunicación. El presentador puede ser Maruenda incluso, y le cedo el doble de tiempo para que pueda explicarse. Es que yo voté a este pensando que iba a pactar con aquel y entonces no voté. No, vamos a dejarnos de juego de sillas y de juego de tronos. Vamos a sentarnos. El PSOE es un partido con vocación de mayoría y de gobierno. Hace más de un siglo que empezamos a trabajar en esa dirección. Hay otros partidos de la izquierda que juegan otro papel y es muy respetable. Quieren influir, bien. Quieren condicionar, bien. No, nosotros queremos decidir y determinar. A mí lo que más me llega es que muchísima gente me dice, por fin tenemos ilusión, vemos que de verdad hay una posibilidad de cambio, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, yo lo agradezco todo eso muchísimo. La Sexta lo que busca y lo poquísimo que encuentra. Mi marido es absolutamente admirable. Desde luego que me veo como alcaldesa más que nunca, porque hay un proyecto ganador e ilusionante donde se ha implicado miles de personas de forma desinteresada, dando toda su experiencia, su conocimiento. Es un tipo que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que Desde tener. luego no se tenía que haber presentado a alcaldesa. Nadie que haya sido responsable político en este caso responsable político de la corrupción y de la impunidad en esta región, tiene que hacer un ejercicio de humildad en primer lugar y en segundo lugar ayudar a las autoridades a esclarecer los casos de corrupción de los que ella tiene más información que nadie. Pues me iría de todas maneras y a meterme en la cama después. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy me vais a permitir que antes de entrar en materia y saludar a nuestros oyentes, vamos a establecer una comunicación
puesto que hay una cierta diferencia horaria y regional, y para evitar incomodidades, vamos a conectar con Luis Garicano. Sabéis, el fichaje de Ciudadanos para definir su espacio económico. Decidió tomarse un año sabático, sin embargo, ahora sigue viviendo entre Londres, Utrecht, Madrid, Nueva York, Chicago. Cada día que he intentado localizarle estaba en un lugar y hoy le hemos encontrado en Londres. Luis Garicano, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Luis, pensé que te habías tomado un año sabático para trabajar con Ciudadanos, pero veo que sigues viajando exactamente igual. Bueno, sí, estoy sin dar clases y todo eso, pero sí, hay muchas cosas que hacer, siempre hay muchas cosas que hacer. Oye, me sorprendió el fichaje, tu fichaje, porque en el caso de que Ciudadanos obtuviese un cierto poder institucional, es evidente que pedirían de tu presencia y tendrías que renunciar a todo el resto de tus actividades. ¿Ese es un paso que tomaste en firme? Hombre, si tengo que renunciar, renuncio, eso está claro, sí, por supuesto. Oye, Luis, yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque, en fin, algunas de las propuestas son muy interesantes para que las comentemos aquí con los oyentes, pero me gustaría empezar por el principio, porque hay una cierta indefinición, esto está pasando con los nuevos partidos políticos, sobre su espacio ideológico, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cómo definirías tú a Ciudadanos. ¿Tú dirías que Ciudadanos es el Podemos de la derecha, como lo han calificado algunos? No, yo creo que es un partido en una tradición en Europa muy habitual, que es un partido liberal en lo social y en lo económico, pero con una clara, o sea, que son unos partidos de centro que yo creo que han existido siempre. Pues el partido ha existido en Alemania, ha existido en Inglaterra, el Partido Liberal Demócrata, que es la coalición, por ejemplo, en Alemania, también en Inglaterra fue una coalición del Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata, ¿no? Son partidos que tienen una orientación de mercado, pero también una orientación a poner una red y a ocuparse de sus ciudadanos, ¿no? Sería algo así como el capitalismo renano. Es una visión social, pero dentro de la perspectiva capitalista. Sí, puedes llamarlo así, seguramente, sí. Luis, hay algunas propuestas que chocan mucho, han tenido mucha repercusión en los últimos días. Es evidente que todos los partidos políticos están buscando su propio espacio y su propia forma de dirigirse al ciudadano. ¿En qué año naciste tú? ¿Qué te ha parecido este comentario de Albert Rivera sobre la regeneración y que tendría que venir de la mano de los nacidos en el 78? Hombre, yo nací 8 años antes de que muriera el dictador. Está fuera, entonces. Sí, yo creo que no era el comentario, no obstante. Yo lo leí con cuidado y creo que no dice eso, no dice que se trata de no llevar equipaje. Y yo creo que equipaje no llevo, ¿no? Equipaje de todos estos años del régimen. Yo creo que el cambio están bienvenidos todos los que tengan ganas de trabajar y que obviamente la edad no es un factor determinante de las ganas que tenga uno de regenerar las cosas y de cambiar. Oye, déjame que hablemos de algunas de las propuestas de Ciudadanos para ver si las hemos entendido bien. Puedes imaginar que son las más llamativas y algunos de los titulares más llamativos y en ese sentido me ha chocado mucho. El periódico El País publicó un artículo hace unos días que decía que parte de vuestro plan fiscal coincide con el de FAES. ¿Esto es cierto? No, yo creo que ha habido en España propuestas de reforma. Bueno, ha habido una de FEDEA, ha habido FAES, ha habido una comisión de expertos que nombró Montoro, ha habido muchas sugerencias por parte de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional de la Comunidad Europea, y todas ellas hay una serie de cosas que todas ellas han dicho, ¿no? Que nuestro sistema fiscal tiene unas bases con muchísimos agujeros, es como un queso Gruyère, que tiene tipos marginales muy elevados, pero luego pues se paga poco porque tiene muchos agujeros, ¿no? El tipo de solución que hay, pues eliminar reducciones, bajar tipos, básicamente todas estas propuestas lo dicen, y creo que nosotros también lo decimos. Creo que cualquiera que se estudie el horroroso, incomprensible impuesto de la renta español, por ejemplo, pues va a estar de acuerdo sobre eso, ¿no? Porque realmente no creo que haya nadie que entienda cómo funciona. Son impuestos que están hechos para crear agujeros, para crear costes de transacción más que para eliminarlos, ¿no? Ya. ¿Ha habido una de vuestras propuestas o más llamativas que más impacto han tenido en la opinión pública? Ha sido el de la subida del IVA
creo que te preguntaban hace unos días, ¿cómo se os ocurre anunciar que vas... a subir la leche y la barra del pan, eso sube, ese IVA sube. La bajada en los tramos más altos, ¿no? Pero se incorporan... Sí, la bajada en los tramos, todo el IVA general baja 3 puntos, y el reducido baja 3 puntos, y subimos, eliminamos el superreducido, ¿no? El superreducido que pasa al siguiente tramo. La leche y el pan. Bueno, yo lo que respondí cuando me lo preguntaron, lo que respondo cuando me lo preguntas es que el IVA no es una muy buena forma de redistribuir, porque leche y pan compra todo el mundo, entonces estás subsidiando la compra de leche y pan a los que lo necesitan y a los que no. Nosotros tenemos una forma de redistribuir muchísimo más precisa, que es, tenemos un complemento salarial, un crédito fiscal que va dirigido precisamente a las personas que tienen menores ingresos, y de ahí es de donde se produce la redistribución. Luego en el IVA realmente no se tiene que producir, y yo recuerdo que en Dinamarca, por ejemplo, que es un país con mucha redistribución, solo hay un tipo de IVA en el que están todos los productos, y es del 25%. Nosotros tenemos dos, el del 18 y el del 7, y segundo recuerdo a la gente que por ejemplo, la electricidad y la gasolina, muchas de estas cosas básicas que están en el tipo general, bajan 3 puntos, o sea que los mismos 3 puntos que sube el pan. O sea que yo creo que al final la crítica es un poco una crítica fácil que no se sostiene. El foco entonces está en los países que tienen una mayor redistribución. ¿Ese es el foco de vuestras propuestas económicas? No, yo creo que nuestros focos son en países que combinan un sistema capitalista, un sistema de mercado que funciona porque tiene una cara humana clara, ¿no? Son países como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, son países que están altísimos en los índices de libertad económica, porque realmente es muy fácil hacer negocios, porque realmente funciona muy bien el mercado, pero que a la vez tienen un indudable componente social, una red de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, Dinamarca es un ejemplo. Por ejemplo, el IVA cultural. ¿Se mantendría el IVA cultural? No, bueno, bajaría esos puntos claro, hasta situarse en el otro, pero seguiría estando entre los... en realidad habría dos tramos de IVA, ¿no? Sí, sigue estando en el tipo general, efectivamente. Entre otras propuestas también de Ciudadanos han tenido mucha repercusión. Por ejemplo, legalizar la prostitución como medida recaudatoria. ¿Está a favor de esto? Bueno, no es una propuesta económica. Yo creo que ahí lo que Albert Rivera ha sugerido correctamente es abrir un debate al respecto. No está dentro de nuestra propuesta económica, no hemos dicho cuánto vamos a recaudar por ahí, porque no es una propuesta concreta, es más bien abrir un debate. Yo personalmente, no como asesor ni nada, sino como mi opinión personal, es que más allá de que sea recaudatorio o no, tiene todo el sentido del mundo el que una actividad como esa esté regulada, esté a la luz, protegida por el Estado, por la Seguridad Social, cotizando, con permisos, con revisiones médicas, etcétera, porque yo creo que es la forma de proteger a las mujeres que ejercitan este trabajo. ¿Y no te parece que se daría pábulo legal a una forma de utilización de la mujer? Bueno, yo creo que la utilización de la mujer se produce cuando es ilegal y cuando los proxenetas pueden chantajear a las mujeres, quedándose con el pasaporte, etcétera, porque las mujeres no pueden ir a la policía porque están asustadas, pues les preocupa. Entonces yo creo que de hecho todo lo que esté a la luz y todo lo que sea legal siempre va a suponer mucha menos explotación o ninguna explotación. Por ejemplo, la educación y la sanidad públicas, igual, en el mismo modelo, en el mismo sistema que tenemos ahora. No hemos propuesto una reforma del sistema de sanidad ni de educación en este momento. Nosotros vamos a hacer unas propuestas sobre la educación dentro de unas semanas, pero creemos que hay sistemas de educación públicos y sistemas de educación privados que funcionan bien, que no se trata de quién sea propietario, ¿no? O sea, por ejemplo, volver al tema de la universidad, por poner un ejemplo concreto, pues en Estados Unidos hay universidades muy buenas privadas, pero también las hay muy buenas públicas, ¿no? La Universidad de California, la Universidad de Michigan son públicas. En Suecia, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra son universidades públicas las que funcionan muy bien. Entonces, creemos que no se trata de cambiar el modelo, se trata de que haya un sistema de rendición de cuentas, haya elección por parte de los ciudadanos de la universidad que quieren. Todo eso se puede hacer dentro del sistema público. Porque en términos generales, como siempre se establece esta disyuntiva, ¿cuál es el debate entre lo público y lo privado? ¿Cree que lo público es menos eficaz que lo privado? No, yo creo que cuando se deja que lo público funcione sin ningún criterio de eficiencia, pues es poco eficaz. Pero si, por ejemplo, dejamos
lo público haya que rendir cuentas, haya gestores con capacidad de gestión que además luego tengan que rendir cuentas y haya ciudadanos que tengan la información para elegir, yo creo que el público puede funcionar perfectamente. Hay quien les acusa de ser un lobo con piel de cordero, de tener un programa de medidas muy duras, ocultas, y presentarse con una cara amable ante los ciudadanos. Por ejemplo, en este tipo de medidas, ¿no? Presentarse como social. Alguien me está diciendo ahora en Twitter, pero ¿por qué no condenan, por ejemplo, el franquismo? Hombre, aquí condeno el franquismo cuando haga falta, vamos, o sea, obviamente, o sea, nos parece del libro que hay que condenar las dictaduras, ¿no? La verdad es que la gente a veces pregunta cosas absolutamente de chiste. Condenamos el franquismo. No sé si eso es titular, tendríamos un país un poco raro, ¿no? Vamos a ver, yo creo que nuestras medidas las estamos poniendo encima de la mesa con absoluta claridad y que no hay ningún partido que haya dicho qué medidas va a hacer, con cuánto coste, con cuánto precisión absoluta. No sé, me parece un poco absurdo que la gente se haga esas preguntas un poco cayendo en teorías de la conspiración, ¿no? Me parece absurdo. Por ejemplo, en medidas más amplias, más también de cierto sonido social, ¿usted sería partidario de la legalización de la marihuana, por ejemplo? Sabe que hay un debate abierto en muchos países y con diferentes perspectivas, además. Sí, yo hablando totalmente personalmente de nuevo, y esto tampoco va en el programa, yo creo que mi opinión personal es que las drogas blandas no son más adictivas que el tabaco, por ejemplo, y ni más perjudiciales. Y bueno, pues en Estados Unidos, estados republicanos y demócratas, Colorado, Alaska, por ejemplo, han decidido permitir la venta y regularla, y creo que tiene todo el sentido del mundo que este comercio no sea ilegal, ¿no? El de drogas blandas, efectivamente. Pues Luis Garicano, Luis, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Sé que es complicada además la comunicación con esa agenda que tienes de viajes, pero te agradezco mucho de verdad que la hayas atendido. Muy buenos días, muy buena suerte. Muchas gracias a todos. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina el secreto. Bueno, ahora sí, teníamos que hablar antes con Luis Garicano. Ya os decía que estábamos con una comunicación que es complicada porque había que establecerla vía Londres y en un horario muy, muy concreto, así que no hemos podido saludar convenientemente. Saludos, bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor en este mundo cada vez más complejo, cada vez más cargado de matices. Noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Y os decía, saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan a este programa en diferido, vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, por iVoox, y saludamos también a los expatriados, a los que conectan con nuestro país por este hilo cada mañana, que nos recuerdan que todavía quedan oportunidades, pero que exigen grandes sacrificios y renuncias, que renunciar, por ejemplo, a la cerveza y al jamón, a los bares, a las tapas, a los amigos, a la familia. No son pequeñas las renuncias, pero son nuestro alma exterior, porque somos también radio expatriado, la radio de los que viven dentro y fuera. Bueno, estamos utilizando un hashtag que he tenido que cambiar sobre la marcha porque he visto, como soy la pandilla Zapatilla, que cuando lo he lanzado he visto que provocaba un error en Twitter, porque he puesto La Cafetera más IVA con el símbolo del más, y entonces se rompe el hashtag. Así que vamos a sustituirlo por La Cafetera más IVA, igualmente, pero ese más lo vamos a poner con letra, La Cafetera más IVA. Por favor, utilizadlo a partir de ahora en la conversación. Ya veo que la mayor parte de vosotros lo estáis utilizando, habéis visto mi tweet, pero así podemos seguir después la conversación que esto haya... la conversación que haya generado, ¿no? Dice Enrique Quesada, dice, muy clarificadora la entrevista con Garicano.
no le ha gustado. Dice Juan Cruz, todo clarito con este personaje. Pues yo, fijaos, creo que ha presentado un discurso bastante amplio, bastante abierto. Yo cuando leía esta mañana las medidas que propone Ciudadanos, algunas son, a mí me parecen muy inquietantes. Algunas, otras me parecen más comunes, más dentro de la socialdemocracia, ¿no? Pero hay aspectos, pero por ejemplo esa visión que tiene sobre la sanidad y la educación pública, en fin, no es tan liberal, por lo menos en la propuesta así sobre la mesa como pensaba que se mostraría, ¿no? Ahora, ya dice el periódico El País que el programa económico se parece al de FAES. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando, Fernando Berlín. Bueno, y saludamos a Juliana Peña, Tito Stop-T, Politocracia, Diego Martínez. Politocracia está enamorado de esta canción, por eso te la pongo siempre, Politocracia. Diego Martínez, Virginia Rodríguez Cora, Iñaki, Elinurse, Hardy Useful, que también le gusta este jingle, Fanny Suárez, Enrique Quesada, Javier Aroca. Vamos a hablar también con Javier Aroca ahora en un minuto, para que tengo muchas ganas de hablar con él, de presentaroslo en este programa y que podamos hablar de lo que está ocurriendo en Andalucía. Pero antes vamos a repasar, si os parece, la prensa, porque tenemos mucha tela que cortar aquí. Os voy a leer primero los digitales, si os parece. Segundos. Si me dejan los digitales. El marido de Aguirre colocó productos de una empresa familiar en el Congreso y la Asamblea de Madrid. Infolibre dice. Esto se va estrechando el cerco sobre Aguirre. Ayer le preguntaron, porque sabéis que ayer ya salió una información en la que se apuntaba a su marido. Decía ayer, Aguirre benefició a su marido con 60.000 euros anuales al suprimir el impuesto de patrimonio, eso fue de la semana pasada, y 2 empresas del marido de Aguirre se embolsaron 2,5 millones en 8 años en subvenciones, en fin, y también ayer se decía que había estado participando como lobista. Bueno, todas estas informaciones que están surgiendo en el entorno de la familia de Esperanza Aguirre, pues ayer le preguntaron con un micrófono a Aguirre y se deshizo en elogios a La Sexta. Le voy a decir que era Infolibre el que daba la información, pero en fin. La Sexta lo que busca y lo poquísimo que encuentra. Mi marido es absolutamente admirable. Aguirre tenemos mucho que hablar, porque, claro, podéis suponer esto. Inmediatamente ya aprovechó la oposición para criticarla, ¿no? Y salió Antonio Miguel Carmona diciendo que o daba explicaciones o no podía ser candidata a alcaldesa, pero no os creéis que a Esperanza Aguirre estas cosas le importan mucho. Ayer no sé si visteis, los que vivís fuera de Madrid, ¿no? Pero ayer tuvo un debate en Telemadrid, un debate surrealista que le han montado para su disfrute, donde se va enfrentando ella con cada uno de los representantes de la oposición, ¿no? Y entonces tuvo ahí un debate con UPyD, con Izquierda Unida, Partido Socialista, se va a ir enfrentando a todos. El gran morbo está en el día que coincida con Manuela Carmena. Hay bastante morbo en torno a ese asunto. Pero vamos, que no tiene ningún reparo, sigue defendiendo al marido y, bueno, pues la última información que la apunta Infolibre, el marido Aguirre colocó productos de una empresa familiar en el Congreso y la Asamblea de Madrid. El diario.es. Madrid pagó 2 millones de euros de comisión por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre. La empresa municipal de la vivienda abonó esa cantidad a un intermediario en la adjudicación de 1.860 casas protegidas a la gestora Fidre Blackstone. Y también, dice, el juez estrecha el cerco a los consejeros de las Black por sus gastos de noche en fin de semana y en festivos, dice el diario.es. Lo de la vivienda de los fondos buitre, eso es un día que tenemos que tratar. Ya lo tratamos aquí un día con Ada Colau, pero a ver si cuando pase la campaña electoral, que como podéis imaginar lo ocupa todo. Y de hecho esta semana, eso lo quería hablar con vosotros personalmente, pero esta semana tenía dudas de si debíamos afrontar las elecciones, puesto que es la última semana electoral, o tratarlo de forma tangencial, porque creo que la avalancha de información es tan brutal que debéis estar todos un poco hasta el gorro, pero me parece inevitable, no nos queda más remedio. Lo que voy a intentar es centrarlo más en los personajes más nacionales, porque hay quien me decía, oye, pues es que no has entrevistado todavía a la de Izquierda Unida en Madrid.
Es verdad que hemos intentado contactar con ella con bastantes dificultades, porque en Izquierda Unida, salvo Luis García Montero, que es siempre tan majo, tan accesible, pero con Izquierda Unida cuesta un montón acercarse. Pero en todo caso es que tengo la sensación de que necesitamos limitar más el acceso a los personajes locales, a los que se presentan a las elecciones regionales, salvo que tengan una proyección nacional, como Esperanza Aguirre, que todo el mundo sospecha que su objetivo está en las generales algún día, pero centrarnos más en los personajes nacionales, porque es que si no nos podemos volver locos, porque hay un montón de comunidades autónomas y luego es verdad, me acusáis de centralismo con toda la razón, ¿no? Dice Monsemerino, estoy de Aguirre hasta el gorro, y eso que vivo fuera, dice Monsemerino. Bueno, imagínate aquí nosotros que tenemos que convivir con todo tipo de situaciones. Pues me iría de todas maneras, ya meterme en la cama después. Where you gonna go when you go? We go that slow, yeah. Dice Juliana Peña, sí, pero luego tiene la poca vergüenza de ir atacando a Manuela Carmena, porque es que lo de esta señora es verdaderamente de traca. Y es verdad, esta es una de las cosas más insólitas. El ataque contra Manuela Carmena vía marido fue indecente, absolutamente indecente. Pero sin embargo, cuando encima hemos conocido informaciones como las que apunta Infolibre en estos días, pues ya la cosa es absolutamente demencial. Bueno, hay una gran portada que sé que estáis esperando todos que comentemos, pero lo vamos a hacer en compañía de Javier Aroca. El Mundo, voy a cebarlo. El Mundo, los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno. Los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno. Podrían haber titulado en cualquier otro momento, Falange quiere al Partido Popular en el gobierno, que también se ha dado ese escenario, entre otros que se me ocurren, ¿no? Pero no, los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno. Lo llamativo de este titular es que es una copia de uno que hizo el ABC en el mes de diciembre y que ya tuvimos la oportunidad de comentar aquí. Pero en fin, bueno, vamos a hablar ahora en unos segundos con Javier Aroca de esto. Pero antes, escuchamos un poco algo edificante. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. Bueno, yo os decía que tenía muchas ganas de presentaros a un buen amigo, compañero de batallas en lugares idílicos como Hora 25, pero también compañero de batallas en algún que otro barrio bajo del periodismo, defensor de los débiles, andaluz. Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Javier. Y yo también, tenía ganas de tomarme un café contigo. Es que además ayer te vi en Twitter cuando alguien te preguntó, oye, ¿qué opinas de la portada del periódico El Mundo? Los presos de ETA, ahora estamos leyendo el titular, los presos de ETA quieren a Podemos en el gobierno. ¿Qué te parece? Me parece, hombre, alguien bromeado, ¿no? Poniendo personajes siniestros, diciendo lo que opinan sobre Podemos. O sea, primero, bueno, me parece que lo que digan los presos de ETA sobre Podemos no sé qué relevancia tiene. Pero en cualquier caso, desde un punto de vista de lo que yo entiendo por un periodismo de una cierta calidad, me parece que hay una técnica ciertamente perversa, orwelliana, de poner ETA en un titular en portada al lado de Podemos, ¿no? Yo creo que eso no es justo, que no tiene nada que ver y desde luego yo creo que es una manera, lo he dicho antes y lo me insisto, repugnante de hacer periodismo. A mí no me gusta, ¿no? Y respeto mucho a los profesionales de todos los medios, pero probablemente los profesionales no tengan nada que ver con eso. No me gusta, no creo que aporte nada y sin embargo tiene una cierta tendencia a asociar Podemos, que es una sigla nueva,
ilusionante de gente joven que cometen errores y cometerán otros muchos más, pero asociarlo a las siglas de ETA me parece, vuelvo a insistir, repugnante. Porque decíamos también que si empezamos a buscar quiénes apoyan a quién, nos podíamos encontrar también muchas sorpresas, ¿no? Es siempre una política muy mala esta. Mira, Fernando, perdona que te interrumpa, también conocí un titular de que en la Arabia Saudita estaban ofreciendo trabajo a 7 ejecutores de penas de muerte, es decir, lo que se decía antiguamente 7 verdugos, ¿no? O sea, gente especializados en matar, en un sitio en donde los derechos humanos no están garantizados, en donde la familia se habla de tú y se considera familia de la familia real española y de otras familias reales europeas, y que goza de la predilección de algunas fuerzas políticas españolas y de muchos analistas y comentaristas de la derecha española, en mi opinión, más rancia, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si dijera un periódico cualquiera, Arabia Saudita apoya al PP? Bueno, a mí me parecería intrascendente, pero evidentemente el titular también ocultaría sin una intencionalidad que yo creo que no aporta nada, dice muy poco del buen periodismo, y desde luego demuestra que probablemente detrás de algunos medios de comunicación hayan intereses que no son precisamente muy como para presumir de ellos. No, como dice Fanny Suárez, dice, lo raro sería ver en el mundo los constructores corruptos quieren que gane el PP, por ejemplo, ¿no? Claro, pues si nos ponemos en esta dinámica ya enloquecida. Sí, no he querido entrar en el fangal, sino simplemente comparar algo que existe, ¿no? Que efectivamente que Arabia Saudita es aliada de la gente bien, para no hablar de eso de arriba y abajo, hablemos de la gente bien. Bueno, pues Arabia Saudita es aliada de la gente bien de este país. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, Javier, porque mientras necesitamos a alguien que nos ayude a comprender lo que está pasando en Andalucía, mientras estamos todos envueltos en la campaña electoral de las autonómicas y las municipales, pero en Andalucía la situación sigue bloqueada. ¿Tú crees que esto va a quedar desbloqueado tras las elecciones? ¿O crees que vamos directos a la repetición de comicios? Hombre, si escuchamos algunas declaraciones de algunos políticos, si vemos la trayectoria que ha tenido todo este asunto a lo largo del tiempo, sobre todo desde que se celebraron las elecciones y se vio plásticamente la situación que los andaluces habían dado a unas fuerzas políticas, pues yo diría que va a haber solución el día 25, ¿no? Y eso es lo que me parece especialmente, en mi opinión, denunciable. O sea, yo creo que la irrupción en Andalucía de nuevas fuerzas políticas es bueno, ¿no? De hecho, yo creo que el PSOE ya no es el mismo, desde que ha tenido los resultados que tuvo, fundamentalmente Podemos, pero también Ciudadanos. Pero hay una cosa que me molesta, ¿no? Yo diría que incluso que me ofende, ¿no? Los andaluces hemos peleado mucho por nuestras instituciones de autogobierno, y el Parlamento es la máxima institución de autogobierno. Independientemente de los intereses legítimos de todas las fuerzas políticas, me refiero también a Podemos y a Ciudadanos, yo creo que es un contradios el dilatar la formación de un gobierno hasta que se celebren unos comicios que no tienen nada que ver con Andalucía ni con los intereses de Andalucía. Es lo que me molesta. No me molesta que los partidos se opongan, no me molesta que los partidos traten de menear las estructuras políticas de Andalucía, pero sí me molesta el que la institución máxima de autogobierno de Andalucía se ponga en un segundo nivel supeditada a los resultados electorales de las municipales, que por cierto veremos a ver, porque si son suficientemente complicados, puede haber alguien que diga que ya ni siquiera los municipales, sino que habrá que esperar a otras más, ya no dará tiempo, y entonces habrá que ir a unas elecciones. Bueno, si hay unas elecciones, que las haya, también me parece un acto democrático, ¿eh? O sea, si no se puede formar gobierno, no se puede formar gobierno, y vamos otra vez a hablar del pueblo, ¿no? Oye, parecería que la situación está en una situación de desgobierno total, pero hay un gobierno interino. ¿Eso en qué consiste exactamente? ¿Significa que hay bloqueo institucional total, como dice Susana Díaz, o sigue en marcha el gobierno y la actividad de gobierno? No, existe un bloqueo en el Parlamento, desde el punto de vista de que, de que no se inviste de que no se produce la investidura, pero después las instituciones funcionan desde el punto de vista que el gobierno funcione y sigue gobernando. Además, yo decía de broma hace un tiempo, antes de que se celebraran las elecciones, que en el tiempo que había estado el gobierno en funciones, había gobernado más que durante todo el tiempo del gobierno de coalición. ¿Por qué digo esto? Pues yo pienso que hay un error en la gente. La gente piensa que se gobierna en el Parlamento. En el Parlamento no se gobierna. En el Parlamento se aprueban leyes y se ejerce una función suprema, que es la del control del gobierno. Ahora que los gobiernos tienden a descontrolarse, ¿no?
sobre todo cuando tienen mayorías absolutas. Pero los gobiernos gobiernan tomando decisiones. Y si uno repasa los boletines oficiales, en Andalucía se llaman bojas, sobre todo antes de las elecciones, verá que el gobierno estaba gobernando. Y ahora gobierna, pero claro, no es lo mismo. Ahora mismo estamos en una situación coja. ¿Por qué? Porque no se dan los elementos de cualquier democracia, que es la separación de poderes. El Parlamento tiene que hacer su función parlamentaria, legislativa, de control, y el gobierno tiene que hacer la suya, de ejecución y de gobernar. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que ahora hubiera habido un gobierno. Me refiero concretamente con el caso de Aznar Collas, porque habría un Parlamento, por cierto, muy fuerte, con capacidad incluso de moción de censura efectiva, aparte de poder crear las comisiones de investigación y de comparecencia que sean necesarias para controlar este gobierno, para que explique de verdad qué ha pasado en Aznar. Pero fíjate que lo que estamos observando en Andalucía puede que sea la antesala de lo que veamos en muchas otras comunidades autónomas, en muchas otras regiones, porque ahora se abre un tiempo de pactos, negociaciones, que están sometidas a intereses que a lo mejor no tienen nada que ver con las propias necesidades de la comunidad autónoma, sino a decisiones electorales más amplias. Es decir, que esto es un escaparate bien interesante, ¿no? Dice Enrique Quesada ahora en Twitter, y dice, si lo de Andalucía se desbloquea tras las elecciones, va a quedar claro que nos están mintiendo. Dice Enrique. Claro. Oye, y Fanny Suárez dice, saludos para Javier Aroca, me gusta ver que pertenece a la Resistencia, aunque ya no lo dudaba, dice Fanny Suárez. Oye, Javier, te queríamos saludar solamente, gracias por esas claves, me dejarás que te llame alguna vez, así de vez en cuando, para saludarte, para despertarte. Llámame cuando quiera, y déjame también que salude a la Resistencia. Por supuesto que me considero la Resistencia, lo que pasa es que alguna vez tiene que ponerse uno vestimentas y ropas que son las necesarias para el tajo, pero de verdad, déjame que le devuelva el afecto a toda la gente que me siguen y que me apoyen, y tú sabes como yo, que estás alguna vez en el fangal, que si no sientes que la gente te apoya, tienes ganas de salir corriendo. Sí, esto lo cuento algunas veces, cuando llegan cariños, digo, no sabéis lo importantes que son, digo, porque es muy duro, cuando lo que recibes son otras cosas, digo, así que los cariños son muy importantes para mantener la moral de la tropa. Algún día tendremos que hablar de la soledad del tertuliano, ya que nos machacan tanto, incluido el señorito Rajoy, habrá que explicarle un día que si está más solo que tertuliano que el presidente del gobierno, desde luego. Javier Aroca, muchísimas gracias, Javier, un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo fuerte y sigue triunfando, que te necesitamos, piche. Nosotros sí que te necesitamos a ti, un abrazo, adiós. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues queríamos algunas claves de lo que está ocurriendo en Andalucía, un parlamento en este momento bloqueado, que no termina de definirse, con un gobierno interino, pero que puede anunciarnos lo enormemente compleja que va a ser la situación a partir del día 25, puesto que esta situación, este escenario, fijaos, el Partido Socialista, que presumió de haber ganado con un cierto músculo, con una cierta fortaleza, pero que se ve en la incapacidad de formar gobierno por las enormes dificultades que hay en la política de pactos. Bueno, terminamos con las portadas y nos marchamos. El País dice, la Unión Europea atacará los barcos de la inmigración ilegal. Este es un tema que he dejado porque quiero que lo tratemos en profundidad. La misión militar frente a las costas libias comenzará en junio si logra el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dice el periódico El País. Y también los partidos pelean por los votos de un electorado que es más indeciso que nunca. Más del 30% no sabe a quién apoyar en una campaña que tiene más sondeos que propuestas. Esto es muy llamativo. ¿Os dais cuenta que hay gente que no ha presentado ni programa electoral? Esperanza Aguirre no ha presentado programa electoral. Estamos viendo cómo son los líderes nacionales, como Albert Rivera o como Pablo Iglesias, los que están haciendo campaña, porque son desconocidos la mayor parte de sus candidatos en un montón de regiones. Y tampoco conocemos cuáles son las medidas que proponen exactamente en cada uno de estos espacios, ¿no? Pero es verdad, decía el otro día Rivera, decía luego que la gente no se me queje, que hay una enorme responsabilidad ante estas elecciones y hay que decidir muy bien el voto. Es que yo voté a este pensando que iba a pactar con aquel y entonces no voté. No, vamos a dejarnos de juego de sillas y de juego de tronos. Vamos a sentarnos. Y Manuela Carmena también decía, a mí todo el mundo me está manifestando que hay una enorme ilusión
por el posible cambio. A mí lo que más me llega es que muchísima gente me dice, por fin tenemos ilusión, vemos que de verdad hay una posibilidad de cambio, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, yo lo agradezco todo eso muchísimo. Y mientras tanto, Pablo Iglesias retando a un debate a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, por supuesto, podéis imaginar, no ha contestado. A ver si podemos escuchar a Pablo Iglesias, porque además tuvo mucha gracia. Yo sigo manteniendo mi oferta de que tengamos un debate, pero como de momento dice que no, voy a mejorar las condiciones. Que elija él el medio de comunicación, el presentador. Puede ser Maruenda incluso, y le cedo el doble de tiempo para que pueda explicarse. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y por último, la portada del ABC dice: España rechaza la cuota de asilo asignada por la Unión Europea. Margallo esgrime que la tasa de paro de cada país debe ser el criterio más importante en el reparto de refugiados y la Unión Europea aprueba, pero no concreta una misión militar naval contra las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo. La verdad es que esa salida de tono de Margallo es un escándalo, que ante una cifra tan pequeña como la que se nos ha pedido a España, como la que se ha pedido a España de acogida, la única contestación que pueda dar un país europeo sea que nosotros tenemos unas cifras de paro demasiado elevadas y que no han sido tenidas en consideración, es un absoluto escándalo. Y forma parte de una mirada fría ante un fenómeno como el de la inmigración y el del asilo político, que es una mirada fría, absolutamente inhumana sobre un fenómeno terrorífico, y es un escándalo. El gobierno de Rajoy cree que aceptar 1.600 refugiados en España es demasiado por nuestra situación. En fin. Bueno, así lo dejamos. Os agradezco muchísimo la compañía. Hoy de nuevo habéis conseguido situar el programa en Trending Topic a pesar de las dificultades, y además es que ha sido culpa mía directamente, porque se me ha ocurrido meter un símbolo de más. Ahora voy a tenerlo que cambiar en lugar de letras. Ya sabemos que los signos no funcionan en los hashtags. No funcionan, se rompe el hashtag. La cafetera más IVA con letra. Nos ha costado llegar a Trending Topic porque hemos empezado con otro hashtag, pero enseguida lo habéis recuperado. Así que muchísimas gracias a todos. Virginia Rodríguez, José Alquebla, Mac Gino, Ara Stop Tip, Guillem Salazar, Juan Cruz, Nacho, Javier Crae, Anela, Canguro Televisión, Malena, Elinurse. Tenemos que hacer un día un monográfico especial sobre los nicknames. Isabel Aragón, Manu Fernández, Mac Gino, Roja hasta la médula, Partido Popular. También Partido Popular ha comentado. Un saludo. Bueno, mañana nos escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No, estás sola. Adiós. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Javier Crae
y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la resistencia de la cafetera. Do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me.